hay novedades, ¿no? Con respecto al tema del debate, se ha elegido ya, o se han elegido a los dos moderadores. Repite nuevamente en este ejercicio Gisela Bayona, quien fuera la moderadora de las seccionales, de los debates de las seccionales de febrero, del 5 de febrero. Y ahora estará acompañada de Andrés Jumblut. Entiendo que los dos son compañeros de trabajo. Parece que están en, en algún canal del Estado, ¿no? En TC Televisión, canal incautado en manos del Estado. Andrés Jumblut y Gisela Bayona fueron designados como moderadores del debate presidencial obligatorio previsto para el 13 de agosto, tras ser seleccionados de una terna presentada este jueves por el Comité de Debates al Pleno del Consejo Nacional Electoral. 13 de agosto, por cierto, es domingo, el domingo anterior al día de las elecciones, ¿no? Que será el 20. Ambos son presentadores de TC Televisión y acumulan experiencia previa en eventos de este tipo, dicen las notas que recogen esta información que nos llega desde el Consejo Nacional Electoral. Vale la pena recordarles que hay 5 ejes temáticos que son los que se van a abordar en estos debates. El primero, sobre seguridad y gestión integral de los impactos de la delincuencia y el crimen organizado. 2, régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo. 3, política social, educación, salud, cultura, bienestar familiar y social. 4, democracia, institucionalidad y participación ciudadana. 5, sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medio ambiente. Parece que son además 5 ejes bastante diversos, muy amplios, que además creo que cumplen con un ejercicio que poco se ha visto durante estos días eh, en los espacios. Bueno, yo la verdad les confieso, no he visto ni he mostrado tampoco de mi parte mayor interés en consumir entrevistas larguísimas con los candidatos. Si habré escuchado una o dos, será mucho, pero de lo poco que he visto es complicado sacarles, sobre todo a todos quienes se han caracterizado por ser hasta estas alturas candidatos monotemáticos, sacarles de ese encuadre que ellos mismos se han ido generando, ¿no? Eh, por ejemplo, hay uno que habla de las mafias y otro que habla de la seguridad. Ustedes les sacan de esa zona de confort que ellos mismos se crearon para sí y tienden un poco a patalear, ¿no? Entonces ahora con el planteamiento de estos 5 ejes me parece que se va a cumplir un poco también con este objetivo, que es ponerles a los candidatos a hablar de otros temas que no sean únicamente y exclusivamente los de su especialidad o con los que se han dado a conocer, ¿no es cierto? Entonces ponerles a hablar, por ejemplo, de gestión de riesgos, conservación del ambiente, ahora que por ejemplo van a estar en estas elecciones incluidas 2 papeletas que tienen que ver con consultas populares relacionadas a temas ambientales, como el del Yasuní y el de la minería en la zona del Chocó, acá en Quito, está interesante. Y créanme que sin tener ningún tipo de cercanía o de afinidad, de amistad siquiera con cualquiera de estos dos comunicadores que han sido elegidos para moderar el debate, eh, yo les recomiendo, porque además creo que es un ejercicio que hay que hacerlo partiendo desde lo personal. Finalmente, en estos espacios, uno a quien quiere escuchar es a los candidatos. Mm, a mí de los debates de las seccionales, por ejemplo, me quedó eso, o sea, me quedaron las intervenciones de un par de candidatos, cosas que preparan ellos con sus equipos. Finalmente es de ahí, de ese ejercicio de donde nosotros vamos a sacar nuestra conclusión de por quién votar, a quién apoyar, más todavía en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora en el país, que está en juego muchísimo en la próxima elección. Y creo que ponernos
a reflexionar o a dar mucha vuelta alrededor de los dos nombres elegidos para moderar este ejercicio, no nos va a servir justamente para eso. O sea, a mí, independientemente de si es Gisela Bayona y Youngblood, o si podría ser Pepito, Juanita o quien sea, a la larga eso puede terminar siendo intrascendente, porque yo como ciudadano no voy al debate a escucharle al moderador, no quiero escuchar la exposición del moderador o de la moderadora. Ellos finalmente también cumplirán su rol, leerán las preguntas, transmitirán las preguntas. Hay que ver también cómo asumen ahora este nuevo rol que va a desempeñar el moderador, que es, por ejemplo, el de poder interrumpir a los candidatos para hacerles un llamado de atención para que se concentren en los temas que están planteados en la pregunta y no se pongan a disvariar. O sea, candidato Carlitos Minango, ¿usted qué va a hacer para enfrentar el fenómeno del niño? Y empiece a decir, yo voy a combatir la corrupción del correísmo y las mafias. Entonces, cállese, candidato Minango, por favor, concéntrese en el tema del fenómeno del niño. ¿No es cierto? Entonces, que se dediquen a eso va a estar bueno. Me parece que empezar en este momento a generar también prejuicios anticipados, no sé cuánto bien le puede hacer a esta democracia, que es una democracia manoseada, maltratada, frágil, débil. Insisto una vez más, ni con el señor Youngblood ni con la señora Bayona a mí me une ningún lazo ni de amistad, ni de afinidad, ni de cercanía, ni nada por el estilo. Pero que hayan puesto a esos dos, como que pongan a cualquier otro, créanme que en este momento nos tiene que resultar absolutamente intrascendente, creo yo. Hay que concentrarse en lo que vayan a decir los candidatos. Después, si es que los señores moderadores asumen un rol de ataque contra una candidata o un candidato, ahí finalmente van a tener que asumir la responsabilidad de haberlos elegido los señores del CNE y del comité organizador del debate. Pero me parece que es más saludable en este momento esperar a que llegue ese momento, darles el beneficio de la duda y esperar y confiar que el debate cumpla con las expectativas de los electores y de los ciudadanos. En un momento que como les decía, en el Ecuador es bastante complejo, porque esta democracia frágil, maltratada, no está pasando por su mejor momento. Estamos ahora mismo con un gobierno que se cree que está por encima de todas las instituciones, que no puede ser observado por nadie, que disolvió además el Parlamento, que es a la larga, y nos guste o no nos guste, la máxima expresión de una democracia, donde estamos representados todos los ecuatorianos, de todas las tendencias, de todas las provincias, de todas las jurisdicciones, incluso las del exterior, porque ahora además tenemos, a diferencia de lo que ocurría antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, tenemos también, digamos, no sé, la suerte, la ventaja o la fortuna, o se ha dado así la coyuntura esta para tener representantes también de los migrantes, es decir, los ecuatorianos que viven en el resto de América, en Europa, en Asia, en Oceanía o donde sea, pueden elegir a sus representantes en el Parlamento. Y ese Parlamento actualmente no existe, ¿no? Hay un gobierno que disolvió la Asamblea antes de que esta Asamblea decida sobre la suerte, el destino y el futuro de un presidente. Un presidente que además cuenta con más del 81% de rechazo ciudadano, que perdió abrumadoramente en las urnas del pasado 5 de febrero, que llegó con candidatos a las seccionales donde no le fue nada bien al movimiento Creo, que perdió además su principal candidato, que era el sí en la consulta popular, perdió en todas las preguntas, y hoy es un gobierno y un presidente absolutamente debilitado, y ese debilitamiento se refleja, por supuesto,
en la falta de legitimidad que hoy tiene el presidente, un presidente que además su propia palabra carece de valor, un presidente y un gobierno que cuando salen a decir que es de día y que está haciendo sol, o usted seguramente le pasará como a mí, se asoma a la ventana, abre la cortina para ver si es que en realidad está haciendo sol, porque ya no les creemos, a pesar de que sean las 8 o 9 de la mañana, ¿no es cierto? Si nos dicen que está haciendo sol la gente del gobierno, nosotros salimos y nos asomamos en la ventana para ver si es que es cierto, porque en realidad la falta de credibilidad, la desconfianza en torno a la palabra presidencial y el gobierno es bastante alta. Entonces, con esos elementos me parece que hay que esperar a ver qué sucede en ese debate y como les digo, esperar que los candidatos cumplan con las expectativas de los electores, de los ciudadanos. Yo sigo resistiéndome a caer en ese juego de, en este espacio, empezar a analizar encuestas. Yo les dije hace algunos días, y me parece que este es un ejercicio responsable conmigo mismo y con ustedes. Es un ejercicio que creo, digamos, tampoco es que les va a ayudar a ustedes a sacar conclusión porque les presento una encuesta u otra y una con cifras diferentes de la otra, y porque además, como conversábamos hace unos días, las encuestas son instantáneas de un momento que pueden cambiar, por ejemplo, a partir de lo que ocurre en ese debate, o que puedan cambiar a partir de una mala puesta en escena de un candidato, a propósito de un comentario que hace Omaira Salazar en el chat, ¿no? Con respecto de los productos que están subiendo los candidatos en sus redes sociales y en la web. Vamos a comentar brevemente sobre eso también, por supuesto. Pero ahora están apareciendo encuestas, quiero partir de un hecho, más allá de decir quién va primero, quién va por lejos, segundo y demás, de que todavía existe un altísimo número de ciudadanas y de ciudadanos que están indecisos. Y digamos, no es de extrañarse que eso suceda, porque esta es una elección que es excepcional. Ni ustedes, ni nosotros, ni nadie tenían el presupuesto más cercano, el que vamos a ir a las urnas el 20 de agosto. O sea, fuimos a las urnas recién, nomás en febrero de este año, y pocos meses después nuevamente vamos a asistir a las urnas porque se decreta la muerte cruzada y porque hay que elegir en los meses próximos un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Pero para nadie estaba en el presupuesto una elección en agosto de este año, sino hasta febrero del 2025. Las circunstancias y las condiciones finalmente están dadas, y sobre la carrera, y creo que en torno a este tema también hemos conversado en algunas ocasiones con ustedes, esta elección sorpresa, esta elección que nos ha sorprendido a los ecuatorianos. ¿Qué pasó? ¿Estamos con problemas en el audio? ¿Necesitas del corbatero? ¿Qué hago? ¿Ya? Se ponen en el corre. Me hacen asustar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les veo aquí que corren el Carlitos y el Javi. No les entendía. Bueno, estamos bien, ¿no? Si hay audio, me escuchan, funciona el micrófono, vale. Ya hasta me hicieron olvidar lo que estaba diciendo. Decíamos que a partir del decreto de la muerte cruzada, a los ecuatorianos de esta elección del 20 de agosto nos tomó por sorpresa. Pero más por sorpresa todavía, y esto fíjense cómo no debería ser así, pero también cómo debería ayudarnos a los ecuatorianos a entender lo que son en la actualidad las organizaciones políticas en el país. Les coge de sorpresa, pero en una situación extremadamente delicada,
a las organizaciones y a los partidos políticos, a los movimientos y partidos políticos. Tan es así que partidos con una enorme historia, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, u organizaciones como Pachacutic, que además no han podido ni han sabido resolver sus conflictos internos, terminan, por un lado, adoptando un candidato por fuera de sus filas, que no es ni afiliado, ni es militante, ni es tampoco un político que ha participado permanentemente en la construcción del partido, que se formó en las juventudes del PSC, ni nada por el estilo. Y en el caso de Pachacutic ni siquiera terminan poniendo candidato a la presidencia, ni tampoco asambleístas nacionales. Por citarles del caso del Partido Social Cristiano, que tiene una historia que data de mediados del siglo anterior. Porque también podría citarles del caso de la Izquierda Democrática, aunque la Izquierda Democrática, digamos, tiene otras vicisitudes, ha tenido otra suerte porque perdieron el registro, lo volvieron a reinscribir, entonces no es el mismo partido histórico que lo fundaba Rodrigo Borja, con Vaca Carbo y demás, ¿no? O sea, no es sin duda alguna, no es la misma Izquierda Democrática. Pero cito el caso del Partido Social Cristiano y el caso de Pachacutic, que tiene, digamos, en teoría, toda esa organización de base de la CONAIE y del movimiento indígena, que no han podido resolver sus conflictos internos y que hoy simplemente no tienen candidato presidencial. Su presidente, el presidente de la CONAIE, ha dicho: no vamos a apoyar abiertamente a Yacu Pérez. Mientras tanto, otra facción de Pachacutic, liderada por Marlon Santi, entre otros líderes indígenas, han dicho que van a apoyar a Yacu Pérez, ¿no? Pero esta elección sorpresiva de agosto les agarra a los partidos y movimientos políticos en su mayoría, no en su totalidad, porque me parece que ahí sí hay que sacarles de este montón a los señores de la Revolución Ciudadana, como lo que son, y pone además en evidencia lo que en la actualidad son los partidos políticos. Empresas electorales que se ponen operativas única y exclusivamente cuando estamos a puertas de vivir un proceso electoral, y que no son organizaciones que tienen vida propia todo el tiempo y que están generando nuevos liderazgos y que están formando nuevos líderes y que están, no sé, promoviendo encuentros, haciendo política en territorio, en los barrios, en las comunidades, en los cantones, en las parroquias. No, son partidos políticos que, como les decía yo alguna vez, hay casos en que ni siquiera tienen sede, que tienen que reunirse en el salón de un hotel cuando hay elecciones para decir: estos son nuestros candidatos, o para hacer como el movimiento el movimiento de gobierno, que rentaron el salón de un hotel para decir: no vamos a poner candidatos, no estamos en condiciones. Entonces, todas estas circunstancias también han hecho que los ciudadanos, las ciudadanas, a estas alturas, en un buen número, hay una encuesta que pone como el 50% y otra como el 60% de indecisos. Claro, la gente, por un lado, también hay un gran número de ciudadanos que no sabe que vamos a ir a las urnas del 20 de agosto a elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea. A ese extremo hemos llegado. No les voy a decir un dato exacto porque unas encuestadoras manejan un número, otras otro, pero también hay un gran porcentaje de ciudadanos que no saben que va a haber elecciones del 20 de agosto. Entonces no solo es que estamos o están los indecisos, los que no saben o no sabemos por quién vamos a votar, sino también están los ciudadanos que no tienen idea de que el 20 de agosto va a haber una nueva elección. Y claro, eso también tiene que ver con... Sería muy fácil echarle la culpa de todo esto únicamente al gobierno o al Consejo Electoral. Al gobierno por no haber tenido la suficiente capacidad, experiencia
sabiduría como para poder terminar el periodo de 4 años para el cual fue elegido, y después porque no nos han informado del todo a los ecuatorianos de lo que está pasando y lo que vamos a vivir, o al Consejo Electoral porque es el que organiza las elecciones y no le está diciendo a la ciudadanía a través de una potente campaña de comunicación que vamos a elegir un gobierno. Pero esto también tiene que ver con el ejercicio permanente que deberían hacer las organizaciones, partidos y movimientos políticos para tratar de educar a sus electores. Ellos deberían ser los primeros interesados en salir a las calles, insisto una vez más, a los barrios, a los comités, a las comunidades, a las parroquias, a empezar a hablar, a hacer política en territorio, no únicamente en el TikTok, en el Instagram o en el Facebook, sino caminando por las calles del Ecuador y diciéndole al ciudadano, a la ciudadana, lo que está pasando en el país y lo que vamos a vivir el 20 de agosto. Por eso yo les decía, saco de todo ese relajo que han demostrado son los partidos políticos y los movimientos de este país a la Revolución Ciudadana, porque es el único partido, la única organización política que puso a 2 militantes, a 2 adherentes, a 2 personajes además muy conocidos dentro de la organización, como Luisa González y Andrés Arauz, como sus candidatos, a diferencia de los otros 7 que son aves de paso en cada uno de los partidos que les abrieron las puertas para que puedan ser candidatos. Y de ahí, claro, vemos cosas como las que ha ocurrido ayer, ¿no? En donde sale un candidato que, digamos, a propósito de esta publicación, nos ha generado la inquietud, la pregunta de ¿tiene estrategia, no tiene estrategia? ¿A qué obedecen ese tipo de intervenciones? Basta con aparecer tratando de ser cool o de caer bien, de ser chévere. ¿Es suficiente eso? Más todavía, digamos, cuando puedes caer en el nivel de unas profundas contradicciones. Por ejemplo, que te la pases hablando y tu bandera principal de campaña y en tu discurso sea la seguridad, pero aparezcas fumándote un porro de marihuana en un video que lo subes a redes sociales. Y uno ahí puede hacer, digamos, una ecuación muy sencilla de que la marihuana es una droga, que no es un fentanilo, no es una cocaína, no es la H, ya, no es la heroína, pero es una droga, y que la droga es igual a narcotráfico, y que el narcotráfico es igual a inseguridad y violencia, y que la violencia y la inseguridad en este momento es el principal problema que aqueja al Ecuador, y que es un problema que nos cuesta vidas. Entonces vemos además puestas en escena como la de este señor Topic ayer, que insisto, tenía como su principal tema como candidato la seguridad, porque además me parece a mí que es uno de los candidatos monotemáticos, se la pasa hablando de la guerra, de la Legión Francesa, en no sé qué, su intervención en Ucrania, en Siria, en no sé dónde. Pues yo no sé todavía qué va a hacer él con respecto al tema del fenómeno del niño, no sé qué va a hacer con la seguridad social, no sabemos qué va a hacer con la generación de empleo, etcétera, porque nos pasa hablando únicamente de la Legión Francesa y de sus intervenciones en estas guerras externas, ¿no? Entonces, la pregunta es, además, siendo el candidato del Partido Social Cristiano, que por ejemplo, durante todos estos años se ha opuesto a políticas de salud pública, como por ejemplo la de la tabla de umbrales para consumo y para diferenciar a quienes son consumidores y tienen que ser tratados como eso, como consumidores y tienen que ser tratados de sus adicciones como un problema de salud pública, de los traficantes, sean microtraficantes o grandes traficantes de droga, ¿no? El Partido Social Cristiano se ha opuesto todos estos años a la vigencia de ese tipo de políticas públicas que además nos enseñaron y nos educaron para justamente aprender a diferenciar entre cómo debe ser tratado un adicto
y cómo tiene que ser tratado un traficante de drogas. Y después pueden venir todas las explicaciones del mundo con respecto de si era marihuana, si era CBD, si era simplemente un tema terapéutico, que no era hierba para la distracción, lo que ustedes quieran. El tema es que se crean ya encuadres. Y lo de ayer, para que haya tenido que el propio candidato salir a explicar, quiere decir que o no cumplió su objetivo, o que la cosa se le fue de las manos y que no, finalmente no comunicó lo que él quería comunicar. Ya salir a dar una explicación de una publicación en redes sociales es porque no cumplió el objetivo. O sea, si publicaste algo y después a renglón seguido te toca salir a explicar tu publicación, es que no cumpliste con el objetivo y que te salió todo malo, todo al revés. Entonces, volviendo nuevamente al origen de la conversación, tiene que ver con respecto de la debilidad que tienen estas organizaciones políticas. Un proceso que, y fíjense, además, porque estamos hablando ahora únicamente de los binomios presidenciales. Personajes que no son afiliados a los partidos, pero que son candidatos de esos partidos. Partidos que no tenían cuadros, que regresaban a ver y decían, y se veían las caras seguramente entre ellos, ¿no? O sea, Nebot habrá regresado a ver y Cristina se fue. Henry Cucalón está con Lazo. El Pascual del Chopo anda en Qatar, no sé. Y así el resto de partidos, como Pachacuti no tenemos ni partido. ¿Quién es el presidente? O sea, eso en el caso de binomios. Ahora, piensen ustedes y reflexionen por un segundo. Este ejercicio lo vamos a hacer juntos, además. ¿Cómo habrán hecho para completar las listas de asambleístas? Y a quienes, además de estas organizaciones políticas que no forman, que no tienen cuadros, que son utilizadas como vehículos de alquiler para lograr un objetivo electoral, ni siquiera un objetivo político, es un objetivo electoral y clientelar. ¿A quiénes habrán propuesto como candidatos a la asamblea? Y no se sorprendan que quienes fueron los que primero salieron a apoyar la muerte cruzada, la disolución de la asamblea, y las primeras voces que nos decían que esta anterior era la peor asamblea de la historia, sean justamente los que hoy propongan candidatos y personajes de relleno en esas listas. Y que se pueda repetir además el escenario último que vivimos, que la próxima asamblea pueda ser peor incluso que la anterior o que las dos anteriores. Además, eso queda al criterio de cada uno. Digamos. Yo les decía, para mí, peor que la última fue la anterior, la que lideraba Elizabeth Cabezas y César Litardo. Pero eso queda a criterio de cada uno. Ahora, ¿qué asambleístas nos van a poner? Vamos a ver. Pero, y ahí, nuevamente, un llamado que suelo hacer siempre cuando conversamos sobre estos temas es, bueno, esta gente nos la ponen los partidos, pero los que llegan a la asamblea finalmente los ponemos nosotros. O sea, la responsabilidad última está en nosotros a la hora de ir a votar. Por eso es necesario informarse, escuchar, ver, leer, conocer incluso los antecedentes de esos candidatos y de esas organizaciones políticas. Una simple recomendación.